Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv. Como se anunció con anticipación, pues regresamos nuevamente a los temas político-electorales y bueno, pues hoy aprovechamos, ¿verdad?, que está candente, ¿verdad?, ya la campaña y vamos a tratar un tema que es importante que la ciudadanía conozca, sobre todo porque, pues así como lo vemos, representa una tercera vía a las otras dos alternativas principales. Como se anunció, el tema es el programa económico del Frente. Y para comentar este tema nos da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Pablo Trejo. Gracias, Enrique. Qué gusto que estés con nosotros. Ustedes saben, pues él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, un verdadero experto en temas de política económica y además pues forma parte del equipo económico de Ricardo Anaya. Y bueno, pues vamos a iniciar, doctor. Como ustedes saben, bueno, pues el Frente tiene diversas propuestas, que casi todas ellas, pues se ha destacado mucho el cambio de régimen que propone el Frente, lo del gobierno de coalición, también lo del ingreso básico universal se ha difundido, pero en realidad se conoce poco sobre cuál es la propuesta económica del Frente, que si no me equivoco va a ser el próximo tema del debate. Entonces, obviamente todos los candidatos tienen que ir bien preparados para las preguntas y los cuestionamientos que va a haber con seguridad que ya se han ido dando y que en las diversas entrevistas que han tenido en los medios ya se los han planteado. Y qué bueno que se den todo este tipo de entrevistas porque pues así van a surgir diversas dudas que les van a ayudar a los candidatos. Aquí el doctor nos hizo favor de traer algunas láminas para ir exponiendo, ¿verdad?, este tema que, como muchos temas económicos, pues son complejos, luego pueden ser abstractos, pero pues aquí nos hemos caracterizado por aterrizarlos, porque pues lo que nos interesa es que la ciudadanía los conozca pues así con peras y manzanas, ¿no? Entonces, si presentamos la primera lámina, doctor. Sí, cómo no. Bueno, pues primero agradecerte, Enrique, la oportunidad de estar aquí con ustedes, al auditorio que nos recibe para tratar de explicar las propuestas económicas del Frente. Cuando hablamos de economía, normalmente a los ciudadanos de a pie nos cuesta mucho trabajo entender las propuestas porque en ocasiones hasta se vuelven complejas. El Frente está planteando una propuesta económica que se basa en 42 puntos, 42 estrategias o políticas que se van a utilizar con un solo propósito, que es buscar un equilibrio económico, tratar de eliminar las brechas que hay entre los más pobres y los más ricos y generar una inclusión tanto laboral como en el registro federal de contribuyentes para que todos tengamos la posibilidad de contar con algún ingreso. Incluso dentro de estas propuestas podemos hablar de que se están buscando 6 grandes objetivos. Esos objetivos, hablábamos de la economía con equidad, de los empleos dignos, del combate a la pobreza, de la política fiscal orientada al bienestar, de una inclusión económica y una equidad e igualdad de las mujeres en la cuestión laboral, que lo platicaremos más adelante, y un desarrollo regional. Hacía mucho tiempo que no se hablaba de desarrollo regional. Normalmente nos concentramos en grandes políticas o políticas de largo alcance y descuidamos esos desarrollos regionales que son los que en realidad generan los empleos que requiere el país. Bueno, entonces digamos, hasta aquí digamos, pues la agenda del Frente es pues digamos muy común, ¿no? O sea, casi todos los candidatos pues ponen el acento en las cuestiones de pues, la política fiscal, el combate a la pobreza, generación de empleos, ¿no? Sí, Crecimiento económico, ¿no? Esos son temas que son comunes a todos, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante que ahorita nos vas a platicar van a ser cuáles van a priorizar y cuáles van a ser los cómo de llegar a eso, ¿no? Exactamente. O sea, son 42 temas, es un amplio espectro de puntos que se deben tratar, pero vamos a tratar los más interesantes. O sea, por ejemplo, hay 4 o 5 puntos que hablan de un crecimiento económico y un equilibrio económico y además una inclusión en la mujer, que pocos han planteado. Uno de los puntos que se plantea es
a trabajos iguales entre hombres y mujeres, salarios iguales. También eliminar el asunto de la solicitud de las pruebas de embarazo, o bien una vez que una mujer trabajadora se embaraza, que la despiden. El otro asunto que está también incluido en el tema económico es qué hacemos con la familia de esos trabajadores o de esas trabajadoras. Entonces se está planteando que se van a generar las condiciones para que los hijos de las trabajadoras estén en las escuelas, tengan la posibilidad de estar bien resguardados, haciendo actividades culturales, deportivas, de enriquecimiento a su desarrollo personal como inglés, computación, todo eso, mientras que la mamá trabajadora está en su puesto laboral. Eso lo señalo porque pocas veces se señala en este asunto, y fíjate que es algo tan importante que lo pudiéramos incluso considerar como uno de los movimientos liberadores de las mujeres para volverlas económicamente incluidas en este proceso que tenemos en nuestro país de los trabajadores. El otro asunto importante es el salario mínimo. El salario mínimo, ha habido una discusión muy importante sobre si incrementar el salario mínimo puede generar inflación o no. Se han incrementado algunos productos como la gasolina estratosféricamente en el precio, y según los científicos en economía del Banco de México y de otras instituciones, dicen que eso no genera inflación. Cuando uno habla del salario mínimo, lo que nos plantean es que hay que tener cuidado porque eso puede ser inflacionario. Pero también es cierto que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha disminuido en un 75% en los últimos 25 o 30 años. ¿Qué se está planteando? Que en el término del sexenio, el salario mínimo, que ahorita anda del orden de los 80 pesos, 88 pesos, concluya en 197, 198 pesos, que sería restituir prácticamente la mitad de la pérdida del poder adquisitivo. Con todas las bondades que tiene esto, o sea, ¿a qué nos referimos? El hecho de que la persona gane bien, puede sostener una familia, puede tener un mayor consumo y puede detonar también incluso el mercado interno, que sería convertir el salario mínimo en un círculo virtuoso en la economía nacional. Si quieren, después lo tocamos. El otro punto importante que tenemos y que se está desarrollando y que nosotros consideramos en el frente que va a ser de alto impacto es el ingreso básico universal. A ver, ¿qué te parece así antes de seguir avanzando? Porque ahí tenemos otras láminas. Sí, ¿no? claro. Creo que un primer punto de lo que se infiere de lo que nos estás diciendo es de que Ricardo Anaya no está proponiendo transformar el modelo económico, sino más bien como que darle el contenido social al modelo económico. Por un lado, el contenido social, porque Enrique. Creo que esa es una certeza básica si lo comparamos con la otra propuesta de cambio. Así es. O sea, si tú ves la propuesta de Morena, ahí sí está implícito o explícito que se pretende un cambio de modelo económico, porque le ponen acento a cuestiones que sí son muy, pues digamos, muy antagónicas al modelo actual, como el papel del Estado, por ejemplo, ¿no? que pareciera, ¿no?, que se está regresando a otras épocas. A los ¿no? 70s, ¿no? Para hacer exacto. En cambio, lo que tú me estás diciendo es que más bien este modelo actual hay que corregirlo en aspectos fundamentales, ¿no? Y esto creo que es fundamental para que dé certeza a la economía. Así es. ¿No? Desde ahorita, ¿no? Porque ya desde ahorita toda esta cuestión de la devaluación del dólar y demás ya revela el nerviosismo, ¿no?, Así es, que hay ante la posibilidad de un cambio regresivo, ¿no? Exacto, y no solo regresivo, irresponsable, podemos decirlo. O sea, lo que se está buscando en el frente es que esos cambios sean graduales y generen círculos virtuosos en la economía. Si quieres vemos la siguiente lámina. Si nos pueden pasar la siguiente lámina, porque creo que es importante, ¿no? Bueno, hablamos de, por ejemplo, la reforma fiscal. ¿Qué se plantea? O sea, una reforma fiscal con equidad, ¿qué significa? Significa que los tres órdenes de gobierno deben de participar activamente en la recaudación o en lo que llamamos la recaudación federal participable, que es donde todos intervienen para recaudar los impuestos y después viene la distribución. Cuando hablamos de una reforma fiscal con equidad, quiere decir que nos vamos a meter al asunto de la progresividad, sin descuidar los impuestos que se les consideran regresivos, que son los impuestos al consumo. Pero tendremos que ajustar sobre todo las distorsiones que existen. ¿A qué me refiero? Si nosotros pudiéramos checar el presupuesto de gastos fiscales
que elabora la Secretaría de Hacienda, nos daríamos cuenta que por evasión y elusión fiscal estamos perdiendo alrededor de 4 puntos del Producto Interno Bruto. Para que nos entiendan las personas que nos acompañan del auditorio, 1 punto del Producto Interno Bruto equivale a 174,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando que de más de 600,000 millones de pesos que se van por no hacer el trabajo adecuadamente, de cobrar los impuestos y de cobrarlos bien, a quien se les debe cobrar, de acuerdo a los ingresos. Entonces, si se evita la evasión y la elusión fiscal, tendremos mayores ingresos. Si eso viene a traer mayores ingresos, entonces nos permitiría valorar los impuestos en el asunto de la progresividad. ¿Esto qué quiere decir? Que quien más gana, pues tiene que aportar más, simple y sencillamente por el valor de su ingreso. Y quien menos gana, pues pagaría menos impuestos. Y una vez que se tiene esa bolsa de recursos, entonces la otra gran pregunta es ¿cómo la distribuimos? Fíjate, esta lámina no me gustó que fuera ahorita porque creo que había otras previas que era importante ver, ¿no? Sí. Porque creo que esta era de las últimas, pero ya que se tocó el tema de la reforma fiscal, aquí hay varios puntos importantes, ¿no? Por un lado, Ricardo Anaya habló de que pensaba bajar el IVA, ¿no? Creo que en las zonas fronterizas otra vez. Luego hablaba también de que reducir el impuesto a la gasolina, ¿no? Así es. Entonces, todas estas reducciones de impuestos pues plantean huecos fiscales, ¿no? Huecos presupuestarios, porque digamos son recursos que el gobierno deja de recaudar. Así es. Entonces, por un lado, el gobierno deja de recaudar ciertos ingresos que en la actualidad ya se consideraban. Y por otro lado, la propuesta del Frente hasta donde ello se implica pues ciertos gastos, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo lograr estos gastos si estamos planteando huecos fiscales? Cuando empezábamos, Enrique, yo decía, tenemos que cobrar bien los impuestos. Si nosotros cobramos bien los impuestos, podemos hacer este tipo de propuestas que plantea Ricardo. Efectivamente, al bajar la tasa del impuesto, vas a generar un menor ingreso. Pero al eficientar el cobro del impuesto, ese ingreso se va a equilibrar. Oye, pero ya, si algo yo he visto en este sexenio es que el SAT se ha encargado de hacer muy eficiente ese cobro. Para algunos contribuyentes, no creas que para todos. O sea, yo veo que ya la base tributaria actual está muy exprimida. Yo quisiera ver realmente cómo ampliar esa base, ¿no? Porque, bueno, o sea, los contribuyentes cautivos sí nos exprime muy bien el SAT, Yo no veo ahí cómo... Así es, pero tenemos una serie de regímenes particulares en las leyes impositivas, que son las que tenemos que afinar. Y eso nos va a permitir tener una mayor recaudación. Pero no solo eso, el mismo proyecto económico del Frente plantea que hay que pasar de la informalidad a la formalidad. Y para eso hay una serie de estímulos, incluido el ingreso básico del que vamos a hablar más adelante. Eso va a permitir que si nosotros somos capaces de tener una banca de desarrollo, que es otra de las cosas que plantea el proyecto económico. Si tenemos una banca de desarrollo que realmente promueva las micro, pequeñas y medianas empresas, vamos a generar empleos formales, que además nos van a meter en un círculo virtuoso porque vamos a ampliar nuestra base de contribuyentes y eso nos va a dar mayores ingresos tributarios. Luego, fíjate, el otro aspecto es la reforma fiscal de Trump, que ya ves que genera incentivos a los empresarios, y el diferencial de impuestos de Estados Unidos con México es más favorable a Estados Unidos. Entonces se habla de que si en México no se trata de emparejar, pues los inversionistas se van a ir para allá, ¿no? Probablemente, aunque ahí todavía está en el debate, en el centro, habría que ver si es cierto que las materias primas y la mano de obra es más barata en Estados Unidos que en México. Eso todavía tendríamos que analizarlo, pero aún previendo eso, que efectivamente la reforma fiscal de Estados Unidos va a tener una repercusión económica en México, tendríamos que estar planteando la generación de empresas, la generación de micro, pequeñas empresas a través de esos créditos blandos de la banca de desarrollo que se plantea en el proyecto económico, pero también hacer que esos empleos sean formales, permanentes y bien remunerados, que eso es lo que estamos buscando en este proyecto económico. Si logramos conseguir eso,
Entonces, vamos a empezar a generar círculos virtuosos en diferentes lados. Por un lado, el círculo virtuoso en la cuestión fiscal, por otro lado, el círculo virtuoso del encadenamiento productivo y el valor agregado que se les da a las materias primas, que ahora prácticamente las vendemos como materia prima, sin ningún valor agregado. El encadenamiento que se hace con la industria transnacional en esos productos intermedios que se requieren para la integración del producto final, que también está planteado en el proyecto económico. Eso pudiera generar una cantidad muy importante de empleos y hacer que todos esos empleos que se necesitan en el país se puedan ir construyendo poco a poco. ¿Para qué? Para tener una base de contribuyentes más amplia. Claro, aquí va a ser fundamental que el candidato llegue con cifras muy consolidadas, Así es. Porque ya ves que hasta lo han acusado ya de populista, ¿no? Yo creo que López Obrador le dijo populista, ¿no? Pero curiosamente, gente que ha analizado esto dicen que tanto la propuesta de Morena como la del Frente están planteando los mismos huecos fiscales. Fíjate, han señalado y dan una serie de cifras. Entonces yo creo que es muy importante que se especifique bien si se propone disminución de impuestos, cómo el Estado va a suplir, ¿verdad?, esos huecos para que no se genere un endeudamiento, ¿no? Y que lleguen a las críticas, pues ustedes están cayendo en lo mismo que el populismo, ¿no? Fíjate que de hecho otra de las propuestas que nos va a permitir tener mayores recursos es eficientar el gasto público. O sea, se plantea el combate a la corrupción, pero no solo eso, hay diferentes medidas y acciones que van a hacer que las compras, adquisiciones y servicios del gobierno federal se puedan meter a un sistema tal que tengamos un catálogo de precios máximos. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. En todas las dependencias del gobierno federal o del gobierno estatal o de los gobiernos municipales se compran hojas de papel blancas. Bueno, si a esa hoja de papel se le fija un precio máximo, ¿qué va a ocurrir? Y ese precio máximo va a estar alineado con los precios de mercado. ¿Qué va a ocurrir? Que simple y sencillamente el funcionario ya no la va a poder comprar más cara y va a tener que sujetarse a las especificaciones técnicas y al precio que se le da. ¿Eso qué significa? Pues que le pones un alto a los sobreprecios, a las marrullerías en las adquisiciones, en fin. Y eso te va a dar un ahorro considerado y está evaluado ahí de cerca del 10% del presupuesto de egresos, que es una cantidad no menor. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
De regreso, amigo, aquí en Contrapunto TV, estamos analizando la propuesta económica del Frente. Vimos algunas cuestiones generales sobre el modelo económico. También ya vimos lo relativo a la reforma fiscal, que es creo que el punto de toque, ¿verdad? Porque pues ahí se ve donde si las propuestas son demagógicas o no, pues todo el mundo puede ofrecer el oro y el moro, pero si no hay ingresos, pues todo lo demás pues, es demagogia, ¿no? Entonces, por eso era muy importante que nos aclararan cómo el próximo gobierno de Anaya, en caso de que ganara, piensa generar ingresos. Ahorita vamos a ver otros aspectos que son también trascendentales. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. A ver, mira. Por ejemplo, ya hablamos del salario mínimo. El salario ¿no? mínimo. Y decíamos, actualmente el poder adquisitivo del salario mínimo se ha pulverizado. Se habla de que se ha perdido un 75%. Para que se den una idea, nuestro auditorio es, si antes podías comprar 10 pollos con tu salario mínimo, por poner un ejemplo, ahora solo puedes comprar 2.5. A ese grado de disminución del salario hemos caído. ¿Eso qué significa? Pues significa que al no haber recursos, la producción se tiene que bajar, y al bajar la producción lo que generamos es desempleo. ¿Qué estamos buscando? Llevar el salario mínimo a un nivel que, si bien es cierto que todavía no llegaría a resarcir la cantidad suficiente, porque se requerían como 390 pesos para tener un salario mínimo que realmente le permita vivir a una familia mexicana, tal como lo señala la Constitución, se está planteando que en el transcurso de los 6 años ese salario llegue a 186 pesos, 187 pesos, que sería más o menos la mitad de la restitución del poder adquisitivo. ¿Eso qué impacto traería? Pues va a traer un impacto en el mercado interno, porque evidentemente la gente va a poder tener ahorro o va a poder consumir. Y esos son dos factores importantes para que tu economía internamente se fortalezca y no estemos en los vaivenes de los problemas económicos mundiales. Bueno, uno de los aspectos que han atorado la renegociación del Tratado de Libre Comercio tiene que ver con la cuestión salarial. Así es. Porque en Estados Unidos y en Canadá, ¿verdad?, pues están impactados sobre los bajos salarios, ¿no? Y obviamente lo ven como una competencia desleal con relación a los salarios que ellos pagan, ¿no? Pero por otro lado, y te doy toda la razón, y lo que más le ha molestado a la gente es que pues, no le alcanza el dinero, como eso lógico, ¿verdad? Es que tampoco puede ser por decreto, ¿no? Exacto. Y creo que es interesante la propuesta del Frente como una propuesta gradualista, ¿no? Así es. Una propuesta gradualista y que necesariamente tendrá que ser acordado con los empleadores, ¿no? Pero que además va acompañado, Enrique, de dos elementos fundamentales: la capacitación, ¿sí?, y meterse a las cuestiones de innovación. ¿Para qué? Para incrementar la productividad. O sea, no nada más es incrementar el salario por incrementarlo, sino que el trabajador esté capacitado y esté preparado para ser más productivo. Entonces, si logramos conjuntar esos tres elementos, el impacto que tendría el incremento salarial no sería de grandes consecuencias inflacionarias como todo mundo teme. Que si te puedes dar cuenta, lo que estamos planteando en el Frente es cambios graduales con un equilibrio, donde por un lado el gobierno intervenga en cosas importantes, pero por otro lado también la empresa, el libre comercio se mantengan. Entonces, si logramos ese equilibrio, esa mediación, vamos a conseguir que el país salga adelante, que es una de las cosas que no plantean ninguno de los otros, ¿eh? Unos, todo hay que entregárselo a los extranjeros, o sea, el proyecto neoliberal. Y otros, pues quieren estatizar las cosas, intervenir en todo. Puros subsidios, nada más. Y meterse en subsidios y en programas sociales asistencialistas que no te cambian en nada tu tipo de vida. Qué bueno que tocas ese tema, porque yo veo una gran diferencia entre el proyecto de Morena y el proyecto del Frente. El proyecto del Frente yo veo que trata de hacer ciudadanía, ¿no? Hacer ciudadanía implica que la gente por sus propios medios salga adelante, ¿no? Y por el otro lado es un proyecto más paternalista que lo hace dependiente del Estado, ¿no? Y que además se vuelve clientelar, a final de cuentas. Lo que nosotros estamos buscando es un proceso de autogestión,
donde la persona pueda desarrollar sus potencialidades, sus capacidades, y con ese desarrollo de sus potencialidades, sus capacidades, se inserte en el mercado, se vuelva productivo, y entonces generemos un círculo virtuoso. Y por eso 42 puntos, o sea, mucha gente dice, es que son muchos los puntos que se están tratando. Sí, pero cada uno tiene un propósito específico y todo va encauzado a dos grandes cosas: restituir el salario mínimo, generar círculos virtuosos en la producción, ser más productivos, pero además también tendríamos otro elemento que es promover a las micro, pequeñas y medianas empresas, generar acciones para los emprendedores con cuestiones de innovación y tecnología. Y es que qué bueno que tocas ese tema, porque cuando se habla de aumentos salariales, pues a lo mejor las grandes empresas los pueden sufragar. Pero ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? O sea, ellos, si tú les dices, oye, pues es que ahora vas a tener que pagar 100 pesos, pues no les va a gustar tanto, ¿no? Porque, y acuérdate que ellos son los principales empleadores del país. Así es. Entonces yo creo que en esta propuesta, que habría que irla afinando, pues también tendría que ser gradual en ese sentido. Sí. Porque si se hace un aumento así tan violento, pues puede haber problemas, ¿verdad?, con la base productiva, que son las pymes y micropymes, microempresas, ¿no? Empresas familiares incluso. Pero también está el otro apoyo, que es la banca de desarrollo. Nosotros le estamos apostando a una banca de desarrollo de verdad, no a las que tenemos ahorita, que son más voraces que la banca comercial. No, queremos que lleguen los créditos blandos a esos empresarios o emprendedores que realmente los necesitan, y que sea una palanca para que se puedan desarrollar, para que puedan crecer. Si ahorita hiciéramos una revisión de las micro, pequeñas y medianas empresas, nos daríamos cuenta que la mortalidad de este tipo de células económicas es impresionante. ¿Qué tenemos que hacer? Darle las facilidades administrativas, primero, para que se constituyan; segundo, generarles las condiciones para que puedan acceder a créditos blandos, que les permitan desarrollar su maquinaria, su tecnología, hacer innovadores, preparar al personal y hacerlos productivos. Claro. A eso le estamos apostando en el frente. O sea, a final de cuentas hay que convencer a las élites que si no queremos un México bronco, un México populista, ¿no?, pues tienen que hacer concesiones, ¿no? Tiene que haber un mayor reparto de la riqueza, ¿no? Efectivamente. Tiene que haber una distribución del ingreso, y creo que la mejor manera es a través de los salarios, de apoyar a los emprendedores, ¿no? Ese tipo de propuestas, ¿no? Es la mejor correa de transmisión. Mira, si tú le das a alguien un apoyo económico, el día que se lo quites, no creció, no hizo nada. Si tú lo haces, este apoyo, a través de círculos virtuosos que permitan que desarrolle su potencialidad, que desarrolle sus capacidades, que se vuelva productivo, que se inserte en la economía, el día que le quites esos apoyos, él va a tener sus habilidades. Y eso se vuelve en una virtud de un país que va fortaleciendo a la sociedad. ¿Para qué? Para que pueda salir adelante. Muy bien. Si podemos ver la siguiente lámina, por favor. Aquí está. Entramos al ingreso básico universal. ¿No se saltaron una? Sí. ¿O era la anterior? Bueno, vamos a ver esta del ingreso básico. O sea, el ingreso básico está planteado de la siguiente manera. Por el simple hecho de estar en México, todo el mundo tiene derecho a una redistribución de la riqueza. Eso incluso lo hace uno a través de las políticas públicas. Normalmente, ¿para qué se recaudan los impuestos? Esos impuestos van a servir para equilibrar los desequilibrios que da la economía, donde unos tienen mucho y otros no tienen nada. Entonces, tienes que redistribuir el ingreso. Tienes dos maneras, dos mecanismos. Uno es a través de los ingresos, o sea, con los subsidios, los estímulos que les das a las industrias, a los comerciantes, a los agricultores. O la otra es a través de políticas públicas y del gasto público, ¿sí? Todas las políticas públicas que están encaminadas al desarrollo social, actualmente, si hiciéramos un inventario o tratáramos de hacer un inventario del gobierno federal, estatal y municipal de todos los programas sociales que tienen alrededor de 6.500 programas sociales. Si esos programas que no sociales han reducido la pobreza. No la reducen, porque se vuelve un asunto asistencial. Incluso ayer dio Anaya una cifra, ¿no?, de que la pobreza creció de 47 a 53%, ¿no? Así es. O sea, no solo no la han reducido, sino que ha ido aumentando. Es lo que yo les digo a veces a mis alumnos, o sea,
cada vez le metemos más dinero al desarrollo social y cada vez tenemos más pobres. ¿Dónde está fallando el asunto? Dinero bueno a lo malo. Exactamente. Y el problema que tenemos es que no tenemos programas de desarrollo social, tenemos programas asistenciales. Y esos programas asistenciales lo que hacen es, tú recibes dinero a cambio de nada. Entonces, como no te piden nada, no requieres nada más que te den el dinero, ¿qué es lo que te obligan a hacer? Pues que te vayas a los mítines, que vayas a algún evento que te están solicitando. Vamos a quitar ese asistencialismo para meternos a un asunto de desarrollo. Ahora, tampoco todo el asistencialismo, ¿eh? Hay cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, como lo hemos estado viendo, y va a haber algunos programas asistencialistas. O sea, los sectores vulnerables no se les puede retirar. No se les puede retirar, hasta que no les generes condiciones diferentes a las que tenemos actualmente. Entonces, es un proceso gradual, y para eso se está planteando el ingreso. ¿Y cómo sería en la práctica ese ingreso? Porque son de las cuestiones que más se ha criticado al frente, de que no queda muy claro cómo se daría ese ingreso. Es muy sencillo. O sea, si tú eres trabajador, por ejemplo, tú tienes tu empleo. Estamos hablando de que es un programa universal, ¿sí? Que es un ingreso por el simple hecho de estar en el país, en México, por ser mexicano. Todos tendrían derecho a ese ingreso. Se habla de unas 22,500, 22,600 pesos hasta 26,000. ¿Cómo sería? Tú que trabajas, en mi caso que trabajamos, tú pagas tus impuestos. Entonces, a ti, a través de ese pago de impuestos, se te va a reducir la cantidad que sería el ingreso básico. Los que no trabajan tendrían ese ingreso en otras posibilidades, salud, alimentación, pero sería un ingreso que tendrían todos los mexicanos de manera pareja. Antes de ver cómo se financiaría, de lo que dijo ayer Anaya, me dio la impresión que sería algo gradual, no sería de una implantación de un golpe, porque él dio la cifra, por ejemplo, de 10 millones, ¿no? Dijo, hay 10 millones que viven en extrema pobreza. Entonces me da la impresión que ese ingreso sería primero para ellos. Sí, mira, lo que pasa es que si tú el programa lo manejas de manera universal, tiene que ser para todos. O sea, eso consiste la universalidad. Pero la implantación, es a lo que me refiero. La implantación, o sea, evidentemente la población más vulnerable es la que va a recibir inmediatamente los beneficios. Porque ¿sí? Hay que pensar cómo se va a financiar esto. Exactamente. ¿No? Bueno, se va a financiar, como te decía, va a haber un reordenamiento de los 6,500 programas sociales. Entonces va a haber programas sociales que se están duplicando o triplicando incluso. Tenemos el programa de los adultos mayores, es el programa federal, tenemos los programas estatales y luego tenemos los programas municipales o delegacionales en el caso del Distrito Federal. Y hay adultos mayores que reciben 3 veces el apoyo, ¿sí? Eso, al momento que tú lo defines, lo consolidas, vas a tratar con todos esos 6,500 programas de tener una masa de dinero suficiente para cubrir esta parte. Probablemente no alcance. Entonces, ¿qué va a pasar? Como tú ya vas a tener la posibilidad y vamos a empezar a generar los círculos virtuosos en la economía, y la idea es tratar de llevar al mayor número de personas al comercio o a la cuestión de la formalidad, ¿sí? Ahí vamos a tener la posibilidad de generar ingresos que van a permitir equilibrar este gasto. Además de lo que ya habíamos dicho, el combate a la corrupción, la eficiencia en el gasto público, el combate a la corrupción en la asignación de partidas presupuestales y de recursos que ha sido incluso escandaloso. Todo eso te va a dejar una cantidad suficiente para poder llevar a cabo el programa que se llama Ingreso Básico Universal. Bueno, yo creo que ahí el gran reto es justamente explicar bien esta propuesta, Así es. Que suena compleja, que a la gente le quede claro que no le van a quitar sus apoyos, sino que simplemente va a adquirir otra forma, ¿no? Va a adquirir otra forma en que se le van a dar. Y a quienes no se le da, pues, que les quede claro que se les va a dar. Se les va a dar, ¿no? Exactamente. No, y que a los que no les surge tanto, porque digamos hay un sector de la población que no le urgiría ese asunto, y que sería gravoso para la economía dárselos, ¿no? Exactamente, pero la tendencia es, al hacerlo universal, la tendencia básica es que podamos todo el mundo, todos los mexicanos, tener acceso a ese ingreso básico. Sí, o sea, por ejemplo, ese apoyo que se le da a los adultos mayores,
pues hay sectores que realmente no tendrían por qué dárselos, ¿no? Así es, mira, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, traes el asunto de los adultos mayores, traes el asunto del predial, traes el asunto del transporte público, traes el asunto, o sea, traes muchos. Ahora, en lugar de tener muchos, vas a tener uno solo, que va a ser el ingreso básico, y a lo mejor va a ser incluso superior en monto a lo que están recibiendo actualmente. Eso es trascendental, ¿no? Mira, ahí está unas. Por ejemplo, ahí hay algunos datos que nos muestran en las entidades federativas, en los municipios, cómo están distribuidos algunos de los programas y qué sucedería si todos esos programas los juntáramos. Ahí hay cifras muy interesantes, ¿no? La población atendida que se tiene y parte de los recursos que se ocupan para poder realizar estos programas. ¿Cuánta población se está atendiendo con todos los programas sociales? Pues estamos viendo que ni siquiera alcanzamos a los estratos más pobres. Porque hay cuestiones que pues no creo que se puedan quitar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sistema federal, ¿verdad?, que los gobiernos estatales pues tienen ciertas atribuciones. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿qué sucedería si juntamos los recursos de estos programas y los alineamos en uno solo? Entonces, tendríamos la posibilidad de reordenar los recursos y de atender a toda la población, no solo a un estrato. Y ahí sería también un punto delicado, es cómo vamos a acordarlo con los gobiernos estatales, ¿no? Así es. Que tienen sus programas asistenciales y que sus atribuciones federalistas se lo dan, ¿no? Así es. Pensemos el salario rosa en el Estado de México o aquí en la ciudad, ¿no? El apoyo aquí, por ejemplo, el apoyo a los hijos de las madres solteras o el asunto de las becas en prepa, sí, ¿no? Pero en todos los estados hay ese tipo de programas. Entonces, la idea es cómo los coordinamos, los concentramos y vemos que lleguen de la mejor manera posible a la población. Exacto, ¿no? Entonces tiene que ser un gran convenio, un gran acuerdo federal. De hecho, ¿no? se plantea modificar la ley de coordinación fiscal, precisamente para que haya más equilibrio. Si ahorita hiciéramos un muestreo de cómo está distribuido el presupuesto, que es la recaudación federal participable, nos daríamos cuenta que el 50% lo tiene el gobierno federal, un 40% lo tiene los gobiernos estatales y solo entre un 7-8% lo tienen los municipios. Son más municipios que gobiernos estatales, entonces les toca de a poquito. Y luego hay que estarse peleando el gobierno municipal con el gobierno estatal para que le dé los recursos que requiere, lo mismo los gobiernos estatales con el gobierno federal. Eso hay que corregirlo. Sí, esas propuestas son fundamentales, ¿no? Creo que cuando ya se llegue a los debates y se vaya a empezar a aterrizar lo concreto, será fundamental que quede claro cómo se va a llegar a eso, ¿no? Así es, y hay que tener las cifras precisas para tampoco estar vendiendo sueños o espejitos a la gente de cosas que no se pueden conseguir. Sí, porque se ha dicho que ni siquiera en los países desarrollados se ha podido lograr eso, ¿no? Bueno, en algunos países desarrollados sí se ha manejado el ingreso básico universal, aunque no se le llama así, se le llama de diferentes maneras. Incluso yo supongo que tenemos una lámina donde vienen las diferencias. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos aquí, nos agarraron aquí en la charla. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Como se nos acaba el tiempo, vamos a ver las siguientes láminas, por favor. A ver, aquí hablamos del mercado interno, que es un punto también central de la propuesta económica del Frente. A ver, sí, maestro, o sea, lo que nosotros estamos planteando para potencializar el mercado interno, tenemos que revisar ciertas cosas. O sea, uno es los costos de producción, cómo están. Normalmente, lo que hemos visto en el transcurso del tiempo, la composición de la producción o del costo de producción era materia prima, energía y mano de obra. Si nos fuéramos antes de los 70s, nos daremos cuenta que la mano de obra representaba alrededor del 50% del costo. La materia prima era de alrededor del 30% y la energía el 20%. Si ahora hacemos ese análisis del costo, nos damos cuenta que la energía equivale al 55% del costo de producción, la materia prima el 25% y el resto es el costo de la mano de obra. Entonces eso hay que corregirlo. Y luego, la innovación como un eje transversal. Es muy importante meternos al asunto de la innovación, del desarrollo de nuevas tecnologías, el generar esos desarrollos que permitan que la innovación sea una constante en nuestro país para poder tener emprendedores y podernos meter en un asunto de mayor productividad. También se habla del rol de la articulación de lo público y lo privado. No estamos peleados con lo privado, pero debe de haber un equilibrio y una cooperación entre la inversión pública y la inversión privada que beneficie o que tenga como objetivo fundamental beneficiar a la población. Y finalmente, la creación de empleos. Uno de los grandes retos que hemos visto en los últimos debates cuando hay una elección presidencial es cuántos empleos se van a generar. Muchos han señalado que se pueden generar alrededor de 1.300.000 empleos, 1.200.000 empleos, y a final de cuentas sí los generan, pero en todo el sexenio, bueno, no anualmente. Como el actual gobierno presume que es el que ha generado más empleos. Pues mira, yo no lo presumiría tanto. En un país donde se requieren generar 1.200.000 empleos anuales y no han llegado al 1.000.000 en 5 años, pues es muy complicado. A final de cuentas, el punto de toque es que el precario crecimiento de la economía nacional Así es. Se debe a que no se ha fortalecido el mercado interno. Exacto. Estamos de acuerdo. Y luego la propuesta de la innovación y el desarrollo tecnológico, yo lo interpreto en que para que México compita en el mercado global, ya no debe ser con base en los bajos salarios, sino apostarle a las nuevas tecnologías. A la nueva tecnología, ¿no? A la productividad, a la innovación, a la preparación. A las nuevas industrias, Así es. ¿no? A las nuevas industrias tecnológicas para poder competir con los grandes de la globalización. Exactamente. Y decía otra cosa, Enrique, o sea, lo que se va a buscar es un encadenamiento productivo, o sea,
Si bien es cierto que nosotros producimos materias primas, hay que meterle a esas materias primas valor agregado, eso quiere decir meterlos a un proceso de industrialización, para que estos productos puedan ser integrados a otros productos que van en una cadena de producción global. Entonces, si logramos conseguir esto, el país va a desarrollar su industria, incluso en la misma agricultura. Si se ordenan los programas en la agricultura y podemos ser productivos, pero no nada más vender la materia prima, sino transformarla, meterle un poco de valor agregado, eso va a generar empleos y eso se va a convertir en un círculo virtuoso. El problema, ¿por qué no se hace? Porque nos hemos vuelto un país inmediatista. El hecho de que la transmisión o la redistribución del ingreso sea a través del empleo implica mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho encadenamiento, muchas cosas que hay que cuidar. Y eso es lo que no han querido hacer y nosotros en el Frente estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, ese encadenamiento productivo, ese círculo virtuoso donde vas a traer incluso inversión para cosas tan importantes en nuestro país como es el turismo. Creo que tenemos otra lámina, a ver, para que la aprovechemos. Es la última, ¿no? Bueno, y cómo se plantea de manera muy sucinta el desarrollo del mercado interno. O sea, cuáles serían los requerimientos básicos que tenemos. Luego, cuáles serían esos potenciadores. Hablamos formación y educación, ¿no? Hablamos de la eficiencia en el mercado de bienes. También hablamos de la eficiencia en el mercado de trabajo, que eso significa profesionalizar a los trabajadores. El desarrollo del mercado financiero, que no nada más el mercado financiero se vaya a las cuestiones de los créditos al consumo, sino que sean créditos a la inversión, pero también desarrollar nuestra banca de desarrollo que tendría créditos blandos para estimular la producción y la industria. Hacernos de habilidades tecnológicas y que el mercado cobre otra dimensión. ¿Qué necesitamos? Pues hacer políticas públicas que nos puedan llevar a desarrollar estos puntos que estamos hablando. Y fíjate, yo creo que aquí en este caso el referente debe ser China. O sea, si te fijas cómo están promoviendo el crecimiento en China, es logrando esa articulación entre el mercado interno y el mercado global. Y el otro asunto es, una vez que fortaleces tu mercado interno, pues dejar de depender hacia el exterior de un solo comprador de productos, o sea, diversificar nuestro mercado. Pues ser un fabricante global, como Exacto. Es China, que no depende solo de, aunque sea Estados Unidos su principal socio, no depende solamente de Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Eso implica ya el meternos a desarrollar el asunto del mercado internacional y aprovechar que somos el país que más tratados de libre comercio tenemos firmados en el mundo. Pero pues muy desaprovechados. Exactamente. ¿No? Cuando el 80% de tus productos los mandas a un solo país, no tiene sentido tener toda esa gama de tratados de libre comercio. Y ya hasta cuando se tuvo el agua hasta el cuello, es cuando se descubrió que se podía hacer negocios con otros países. Sí, ¿no? Pues tienes la Unión Europea, tienes el Mercosur, tienes todos los países asiáticos y además nuestro país tiene una posición privilegiada porque logísticamente es el que conecta a Europa con Asia. Entonces, digamos, en síntesis, la propuesta del Frente es mirar al futuro y no al pasado. Exacto, es mirar al futuro, es ir haciendo cambios sucesivos sin un gran trauma para la economía, pero sí de manera muy firme y muy sólida. Diríamos que deben tener una visión estratégica, que todos estos puntos en algún momento se van a unir para generar un círculo virtuoso en la economía y que el beneficiado de este proyecto económico va a ser el ciudadano, va a ser en la persona que va a traer las posibilidades de adquirir y cubrir sus necesidades básicas y tener un poco de recursos además para esparcimiento, cultura, recreación y deporte. Muy bien, pues creo que ha sido muy ilustrativa esta charla. Creo que pues ya paulatinamente estamos viendo cómo se come, ¿verdad?, todo este rollo económico. Esperemos que a nuestro público nos haya quedado más o menos claro que la propuesta del Frente, ¿verdad?, pretende ser como una tercera vía a otras que se han implementado en el pasado o que quieren regresar a esas eras del desarrollo estabilizador, el milagro mexicano, que se ven con nostalgia, pero para los que de alguna manera nos tocó vivir esa época, pues no nos trae muy buenos recuerdos, porque
si recuerdas, estos modelos estuvieron asociados primero a un presidencialismo autoritario, ¿no? Así es. Y bueno, creo que ya acabamos. Amigos, nos vemos el próximo miércoles a las 13 horas aquí mismo. Hasta la próxima. Astele.tv